Antes de ver lo que sigue del Diablo viste a la moda, hay algo que necesitas sentir, no solo entender. Esta historia nunca fue sobre moda, fue sobre cómo un lugar puede meterse bajo tu piel y empezar a decidir por ti sin que lo notes. Andy no consiguió solo un trabajo, cruzó una puerta invisible hacia un sistema que no te rompe de golpe, te reescribe poco a poco. Y lo más inquietante de todo esto es que no te obliga a cambiar, hace que quieras hacerlo. Había una vez una chica que no quería encajar, al menos no en ese mundo. Andy llega a Nueva York con una idea muy clara de quién es. Quiere ser periodista, contar historias que importen, vivir una vida con sentido, no una construida sobre apariencias. Es inteligente, sarcástica, un poco torpe a veces, pero auténtica. Y justo por eso, cuando termina sentada frente a la oficina más poderosa de Ron Way, se siente fuera de lugar incluso antes de empezar. No le interesa la moda, no conoce marcas, no habla ese idioma, pero necesita una oportunidad. Y cuando le dicen, 1 año aquí y podrás trabajar donde quieras, acepta, porque a veces no eliges el camino que quieres, eliges el que te acerca. El primer día no es un desastre, es peor, es incómodo. Todo el mundo parece saber exactamente qué hacer, cómo moverse, cómo reaccionar, menos ella. Andy observa, intenta no equivocarse, intenta sobrevivir. Y en medio de ese ritmo perfecto, aparece Miranda. Y todo cambia. No levanta la voz, no necesita hacerlo. Su presencia ordena el caos. Y lo inquietante es que ese tipo de poder no es inventado. ¿Sabías que el personaje está inspirado en figuras reales como Anna Wintour? Lo que hace que todo se sienta demasiado posible. Miranda no la contrata porque encaje, la contrata porque no lo hace, porque ve algo que puede moldear. Aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Andy no entra a Runway para quedarse. En su cabeza, esto es temporal. Un paso más, pero hay un patrón que empieza a notarse. Nadie ahí habla de irse, nadie parece estar de paso y sin darse cuenta Andy empieza a cambiar pequeñas cosas, solo para no fallar, solo para hacer bien su trabajo, pero en ese solo algo se mueve, porque ese mundo no te obliga a quedarte, te enseña a hacerlo bien y cuando empiezas a hacerlo bien, irte deja de ser tan fácil y ahí, casi sin ruido, la historia susurra su primera verdad. Nadie entra pensando en quedarse, pero algo en ese lugar hace que quieras hacerlo. Y entonces pasa algo que si parpadeas parece una escena más, pero en realidad lo cambia todo. Andy se ríe de 2 cinturones idénticos, como si ese mundo fuera absurdo. Y es ahí cuando Miranda la mira, no con enojo, sino con una calma que pesa más. Y le explica, sin levantar la voz, que ese simple suéter azul que lleva puesto no fue una elección libre, que alguien en algún punto decidió ese color, esa tendencia, ese diseño y que ella, sin saberlo, ya estaba participando en ese sistema que tanto desprecia. No es una elección de moda, es una revelación incómoda. Y la verdad crees que eliges, pero muchas veces ya elegiste dentro de algo que no ves. Y ahí algo en Andy cambia. No de golpe, no dramáticamente, pero se mueve. Porque deja de sentirse por encima de ese mundo y empieza a entenderlo. Empieza a observar distinto, a escuchar, a notar detalles que antes ignoraba. Y aquí entra Nigel, que no solo le ayuda a transformarse por fuera, sino que le muestra cómo funciona todo por dentro. Y cuando alguien que domina ese mundo te valida, te guía, te dice, sí puedes estar aquí, ya no se siente como un error, se empieza a sentir como una oportunidad real. Y ese es el punto más delicado de todos. Andy deja de resistirse, ya no está ahí solo aguantando, empieza a jugar, a adaptarse, a mejorar, a encajar sin traicionarse, o al menos eso cree. Porque cuando entiendes las reglas de un sistema, también empiezas a moverte mejor dentro de él. Y ahí se planta otra idea clave para lo que viene. No puedes escapar de algo que ya influye en cómo decides, porque el verdadero cambio no ocurre cuando entras en ese mundo, ocurre cuando dejas de verlo como algo ajeno. Y así, casi sin hacer ruido, Andy empieza a desaparecer un poco, no de golpe, no como en esas historias donde todo cambia en un segundo, no. Lo suyo es más sutil, más real. Con ayuda de Nigel, su apariencia cambia, sí, pero eso es solo la superficie. Lo que realmente se transforma en su forma de mirar el mundo. Empieza a anticiparse, a entender lo que Miranda quiere antes de que lo diga, a moverse con seguridad en un lugar que antes la hacía sentir pequeñita. Y lo peligroso es que ya no se siente fuera de lugar, empieza a sentirse bien. Pero hay algo que se va rompiendo en paralelo. Andy empieza a llegar tarde a su propia vida, a fallar en cosas que antes eran importantes.
a elegir el trabajo una vez, luego otra, y luego ya ni parece una elección. Su novio, sus amigos, su rutina, todo empieza a verse como un estorbo frente a lo que está construyendo. Y aquí la peli hace algo muy honesto, no la juzga, pero tampoco la justifica. Solo te muestra cómo funciona, porque cuando empiezas a avanzar en un mundo así, dejar cosas atrás se vuelve parte del proceso. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de qué fue lo que perdiste. Y aquí está el punto más incómodo de todos. Nadie obligó a Andy a cambiar, nadie la forzó a convertirse en esa versión más eficiente, más fría, más alineada con ese sistema. Ella eligió adaptarse, eligió hacerlo mejor, eligió encajar, y eso lo cambia todo, porque cuando el cambio viene desde afuera, puedes resistirte, pero cuando viene desde ti, ya no se siente como una traición. Se siente como crecimiento y tal vez por eso es tan difícil verlo a tiempo. Y si quieres entender el precio real de ese mundo, no mires a Andy todavía, mira a Emily. Emily no está intentando encajar, ella ya es parte del sistema. Vive para Runway, habla su idioma, mide su valor en qué tan útil es para Miranda. Hay un detalle que mucha gente pasa por alto. Su obsesión no es solo estética, es supervivencia. Incluso se somete a rutinas extremas con tal de mantenerse a la altura. Y eso no es superficial, es psicológico, porque cuando tu entorno define tu valor, empiezas a moldearte para no desaparecer dentro de él. Luego llega a París, ese viaje que dentro de la historia funciona como un símbolo de validación máxima. No es solo un desfile, es pertenecer oficialmente. Y aquí viene el golpe. Emily lo pierde todo en un instante y Andy toma su lugar. Un dato importante, esta decisión no es impulsiva, es estratégica. Miranda elige a Andy porque ya no es la chica que dudaba. Ahora responde, resuelve, prioriza. Es más útil y eso revela algo clave del sistema. No premia la lealtad, premia la eficiencia. Andy no gana París, se vuelve la mejor opción disponible y eso cambia completamente cómo se ve ese momento. Y sabes, el éxito en ese mundo no se trata de subir, se trata de resistir más que los demás. Emily representa el extremo de darlo todo y aún así no ser suficiente. En cambio Andy representa el punto medio, donde empiezas a tomar decisiones que antes no tomarías. Y Miranda es el final del camino. Y si juntas esas tres versiones, entiendes la estructura completa. Siempre hay alguien cayendo, alguien subiendo y alguien arriba decidiendo quién sigue. Por eso, pensando en una secuela, la pregunta ya no es quién triunfa, es quién está dispuesto a pagar el precio completo. París no solo cambia el escenario, cambia la forma en que Andy mira todo. Hasta ese momento, Miranda era el obstáculo, la jefe imposible, el símbolo de todo lo que estaba mal en ese mundo. Pero algo se rompe o se revela cuando la ve desde cerca, sin filtros, sin la distancia del miedo, y lo que encuentra no es una villana, es a alguien que aprendió a sobrevivir en un sistema que no perdona debilidad. Miranda no es fría por capricho, es precisa porque no puede permitirse fallar, y eso cambia completamente el juego. Hay un momento clave que mucha gente no analiza lo suficiente, cuando Miranda anticipa que va a reemplazarla y decide moverse primero. Traiciona antes de ser traicionada, y aquí está el dato importante. No lo hace desde la emoción, lo hace desde la lógica del poder, porque en ese nivel la lealtad no es una garantía, es una ilusión, y Andy lo ve, lo entiende, ya no desde afuera, sino desde adentro. Y ese es el verdadero giro de la peli. Andy deja de juzgarla y empieza a comprender por qué hace lo que hace. Y ahí es donde todo se vuelve peligroso, porque entender no es neutral. Entender te acerca, te permite justificar, adaptarte, incluso replicar. Y por un momento, uno muy breve, pero real, Andy ya no está en contra de Miranda, está alineándose con su forma de ver el mundo, y eso es lo que deja la semilla más fuerte pensando en lo que viene. Cuando ya entiendes cómo funciona el poder, ya no estás tan lejos de convertirte en él. Y entonces Andy se va, no con un escándalo, no con un discurso épico, se va en silencio, deja el teléfono, deja el trabajo, deja Runway, como si pudiera cerrar la puerta y volver a ser la chica que llegó con sus ideales intactos. Vuelve a su vida, a lo que siempre quiso, escribir, empezar de nuevo, recuperar lo que parecía haberse perdido. Y en la superficie todo encaja. Tomó la decisión correcta, salió a tiempo, no se quedó. Pero si miras más de cerca, algo no es igual. Andy ya no reacciona como antes, ya no ve el mundo con la misma ingenuidad. Ahora entiende cómo funcionan las dinámicas de poder, cómo se toman decisiones difíciles, cómo a veces avanzar implica incomodar o incluso traicionar.
Y ese es el detalle que cambia todo. Ella no salió igual que entró, porque hay lugares que no te retienen, pero sí te transforman. Y esa transformación no desaparece solo porque te vayas. Y luego está la última mirada con Miranda. Breve, silenciosa, pero cargada de algo que no se dice. No hay resentimiento, hay reconocimiento. Como si Miranda viera en Andy algo familiar. Como si entendiera exactamente en qué punto del camino está. La verdad, eso no se siente como un final, se siente como una pausa. Porque si piensas en lo que viene después, la verdadera pregunta no es si Andy hizo lo correcto al irse, sino es esta. ¿Qué haces cuando ya sabes cómo funciona el mundo, pero decides no jugar? Y antes de que empiece lo que sigue, quédate con esto. Andy no escapó, evolucionó, salió de Runway, sí, pero se llevó algo mucho más difícil de soltar, la forma en la que ahora entiende el poder, las decisiones y el precio de crecer, porque cuando aprendes a moverte en ese nivel, ya no puedes fingir que no sabes. Y es justo ahí en donde la historia realmente empieza. ¿Te mantienes fiel a quien eres o usas lo que aprendiste para convertirte en algo más? Y si te gustan las historias que te hacen cuestionarte por dentro, nos vemos en el próximo video. Bye bye.